Bueno, buenos días y bienvenidos todos y todas a esta conferencia que forma parte de una serie de conferencias que hemos estado llevando a cabo este semestre, que enfocan en lo que hemos llamado la década perdida, en realidad la generación perdida, porque se ha extendido más de una década. Y este tema lo hemos ido desarrollando desde varias perspectivas. Solamente para ubicarnos, comenzamos con una mirada a la economía, que podemos decir que es una economía en deterioro, y miramos a través de evidencias, de hechos, de estudios, en realidad qué ha pasado con la economía de Puerto Rico durante esta generación, durante este periodo. Después vimos específicamente la crisis fiscal. ¿Cuáles eran los elementos que nos llevaron a lo que hoy todo el mundo reconoce como una crisis fiscal? ¿Cuáles eran cada uno de los elementos que resultaron en eso? Finalmente, la última conferencia fue sobre la deuda pública y el crédito. Crisis fiscal resulta en un problema de deuda pública ascendente, cada vez mayor, y que se desemboca en una pérdida del crédito del gobierno de Puerto Rico y de Puerto Rico. Hoy queremos enfocar, obviamente vamos a enfocar de manera selectiva, porque el campo es muy amplio, pero no solamente ese deterioro que se detecta y que hemos podido evidenciar en los aspectos económicos, sino hoy en los aspectos sociales. Y creemos que esa evidencia va a validar que en esencia hemos estado viviendo un retroceso social. Finalmente, estos 4 temas han sido temas que podemos decir que son pesimistas, negativos. Vamos a terminar la quinta conferencia y los invito cuando demos esa quinta conferencia en un tono bien positivo, porque vamos a hablar no solamente de los retos y los problemas que hemos tenido, sino de lo que representa esta generación que está aquí presente, los estudiantes universitarios, la juventud de Puerto Rico, los llamados milenios, que tienen unas capacidades extraordinarias y por lo tanto que creemos que sí hay esperanza de que podamos dar reversa a este proceso de la década o la generación perdida. Así es que con eso comenzamos mirando el retroceso social, y vamos a estar mirando varios sectores, obviamente no todos los sectores sociales, pero algunos de ellos: la salud, la educación, la seguridad y la migración y la población, que son sectores que podemos evidenciar. Y finalmente, con unas ideas no inclusivas totalmente, pero unas ideas generales de imperativos para una nueva política pública. A lo largo de estas conferencias, para cada tema, hemos planteado unas sugerencias de una nueva política pública que en términos generales está basado en el desarrollo de nuestra gente. Vamos a comenzar con salud, y uno de los elementos es acceso de nuestra gente, y ese acceso se logra a través de los seguros. Pues en el 2000 podemos decir, certificado por el comisionado de seguros de entonces, que virtualmente 100% de la población de Puerto Rico tenía un seguro de salud, algunos a través de sus empleos privados, etcétera, otros a través de lo que fue constituido como la reforma de salud, pero básicamente el comisionado certificó que virtualmente, exclusión de algunas personas que no tenían residencia, los llamados homeless, etcétera, pero básicamente 100%. Para el censo del 2010, 10 años después, 8% o casi 300,000 personas habían perdido su seguro de salud en una década. Para el 2013, y esto es de Caribbean Business, se estimó 300,000 sin seguros. Para el 2014, ACES
estimó que habían 214,000 sin seguro. O sea que ha habido un retroceso en el acceso de nuestra gente a los servicios de salud a través de sus seguros. Poblaciones que hoy no tienen su seguro de salud. Si miramos las enfermedades, enfermedades infecciosas, VIH, 27 por 100,000, esa es la prevalencia de las más altas en Estados Unidos. Zika, al 15 de octubre del 2016, casi 30,000 casos de Zika, 2,231 casos en embarazadas, y ustedes saben el riesgo que tiene enfermarse con Zika si está la persona, la mujer embarazada. El CDC ha clasificado a Puerto Rico como que está en medio de una epidemia de Zika. Pero no solamente son las infecciosas, las agudas, sino las crónicas. Aquí tenemos varias de las enfermedades crónicas: hipertensión, depresión, asma, diabetes, donde Puerto Rico ocupa el primer lugar en incidencia, en prevalencia de esas enfermedades que, diferente al Zika y al VIH, son enfermedades agudas infecciosas. Estas son crónicas. Comparado con una década antes, las muertes por diabetes han subido 22%. Enfermedad crónica resulta en muerte, ha subido en esa década. Hipertensión, la incidencia de hipertensión ha aumentado en 50%. Las muertes violentas, que son en esencia también un elemento de salud, en el 2011, 12,450 casos de violencia física y emocional por razones de género. En el 2016, del 1 de enero al 15 de agosto de este año, 415, un aumento de 69 comparado con el año anterior. Todo esto lo doy para que se vea que hay una progresión en todos estos parámetros. Suicidios, la tercera causa de muertes violentas, 311 al año en el 2015, pero más que eso, esos son los que tienen, vamos a decir, éxito, pero de 20 a 30 intentan y no tienen éxito. De otro lado, se está viendo un elemento que es de proveedores. La fuga de médicos. La población de médicos en el 2006, 14,000. Para el 2016, 9,000. 5 médicos por 2,000 personas. Eso es, es por 20,000 personas. Emigración del 2014, 364 constatados médicos se fueron de Puerto Rico. 2015 subió a 500. 2016, esto es una proyección de 600 a 700. Miramos ahora salud, el financiamiento. Hemos visto primero las enfermedades, hemos visto el acceso o los seguros, hemos visto la capacidad de los proveedores, los médicos, y vamos a ver el financiamiento. La reforma nacional Obamacare produjo un marcado incremento en fondos federales. Eso es correcto, eso es correcto. Esa reforma fue bien positiva para Puerto Rico, que produjo fondos adicionales que no habían, dinero nuevo para la salud. Okay. En el 2011, la Ley Federal de Cuidado Accesible, ese es Obamacare, le inyectó 6,400 millones al sistema de salud de Puerto Rico. 6.4 billones de dinero nuevo para salud. Este impulso iba dirigido a tratar de sustentar el programa hasta el 2019, pero Puerto Rico gastó los fondos más rápido de lo esperado. O sea, la legislación era para hasta el 2019. Tan pronto se acabe ese dinero, el año que viene, estamos hablando de 2017, no 19, 17, la isla corre el riesgo de caer por lo que se ha llamado el precipicio de Medicaid. La crisis de la deuda ha eliminado el acceso a los mercados de bonos para la isla, por lo tanto Puerto Rico no puede tomar prestado para cubrir el presupuesto anual de 2,800 millones de Medicaid, que básicamente son los que están bajo la reforma de salud. Y aquí cito al doctor Joaquín Vargas, presidente de la asociación que agrupa a los médicos con prácticas independientes en la isla,
que ante la tendencia de los gastos de mi salud, los fondos de Puerto Rico, que Puerto Rico recibió a través de la Ley Federal de Cuidado Accesible de la Salud, se agotarán para octubre del 2017. O sea, en menos de básicamente un año. Esos fondos no estarán disponibles. Y hasta ahora nadie sabe qué puede surgir. Así es que ese sector de la salud podemos llegar a una conclusión de que ha habido un retroceso, una pérdida. Hemos ido hacia atrás en términos de nuestros parámetros de financiamiento, de las enfermedades, de los proveedores. Todo eso, toda esa evidencia demuestra por qué le podemos llamar, en términos de la salud, una década o a lo mejor una generación perdida. Vamos a ver entonces ahora otro sector, la educación. La población de estudiantes de escuela pública 2005-06 era de 559,000 y pico. Y ahí entonces vemos cómo de eso, en el 2005-2006, en un periodo de una década, ha ido decreciendo. Y la escuela para el 2013-14 se encontraba en 423,000, para el 2020 se espera que ese número baje a menos de 320,000. O sea que miren, casi 600,000 a menos de 320,000. Sin embargo, ese es el número total. El número de estudiantes con necesidades especiales está creciendo. Por otro lado, está creciendo. O sea que el perfil del estudiantado en las escuelas públicas va a ser menor, pero con una proporción mayor de estudiantes que necesitan más intervención porque son estudiantes con necesidades especiales. El Departamento de Educación no solo ha mantenido por 40 años su tasa de deserción escolar de 42%, sino también ha tocado fondo en cuanto al desempeño estudiantil. Aquí vamos a ver los resultados. Un informe de educación indica que de sus 1.466 planteles escolares, 1.321 fracasaron. De 1.466, 1.321 fracasaron. Esto es bajo la ley No Child Left Behind, que ya no aplica, pero esto representa una tasa de fracaso de casi 91%. Y es el sistema que ocupaba el tercer peor rango en toda la nación. El sistema también perdió, como vimos antes, 45,000 estudiantes durante el cuatrenio. Para el 2013 se informaba lo siguiente: el Departamento de Educación presentó un informe que revela que más de 90% de sus planteles escolares no cumplieron con los estándares. Para el 2013, de nuevo, la evaluación más reciente del informe mostró 53% de los estudiantes no cumplió con los estándares para español, 59% para inglés y 71% para matemáticas. El sistema de educación pública ha sufrido una significativa merma en su matrícula, y eso lo vimos en los números que recientemente enseñamos. Para el 2014, el sistema de educación pública sufre esa merma, y el pasado semestre, esto es en el 2014, también se documentó esa caída cuando se mira las matrículas en la educación pública de las escuelas de Puerto Rico. Y aquí lo vemos en estas gráficas donde miramos los resultados de matemáticas relativo a otros estados, y vemos ahí el resultado de los estudiantes de Puerto Rico comparado con los de Massachusetts, el promedio de Estados Unidos y el Distrito Federal de Washington, D.C. Obviamente una proyección inferior a la de esos estudiantes. Para el curso escolar que comenzó en agosto del 2016, eso es ahora, el sistema educativo contaba con 390,000 estudiantes, un descenso de 420,000 en el 2015 y alrededor de 700,000 en la década de los 1990. O sea,
ese fue el ápice en los 1990, cerca de 700,000 estudiantes, estamos por 390,000 en el sistema de educación pública. Y se proyecta una continua reducción hasta 315,000 para el 2020. Esto va de la mano con un reciente cierre de 59 escuelas y ya solamente restan 1,330 escuelas. Entonces voy a una descripción que no es mía, una descripción que aparece en un periódico, una prensa puertorriqueña, el Caribbean Business, y me pareció interesante lo que plantea. Y dice, la década perdida en educación en Puerto Rico. Y lo describe de esta manera: un ambiente politizado, mala gerencia, falta de recursos en el salón de clases, bajos salarios para los maestros, falta de infraestructura escolar y pobre desempeño académico de los estudiantes. Ese es el cuadro. Y estoy presentando esto porque es evidencia para la tesis que tenemos de la generación perdida o de la década perdida. Y entonces continúa. Mientras el Departamento de Educación de Puerto Rico ha estado recibiendo consistentemente grandes sumas de dinero del presupuesto del gobierno central, junto a miles de millones en fondos federales, el sistema ha fallado continuamente en mejorar el estado de la educación. La agencia tiene un presupuesto que ronda en 2.900 millones al año, casi 3 billones con B. Una reducción, sin embargo, de los casi 4.000 millones anuales en promedio que gastó entre el 2009 y 2012. Eso es cuando se aumentan unos fondos federales. El pasado año escolar la agencia cerró 93 paneles. La comparación de los resultados de las pruebas de aprovechamiento educativo de los estudiantes puertorriqueños con estudiantes de otros países presenta un panorama alarmante, señala un análisis realizado por la Reserva Federal de Nueva York, y deja claro que mejorar el desempeño escolar de los estudiantes ayudará al futuro crecimiento económico de Puerto Rico. Los resultados de la prueba PISA, esta es una prueba estándar que hacen a través de muchos países internacional, que se realiza a estudiantes de 15 años de edad en más de 70 países. Puerto Rico obtiene resultados que están muy por debajo del resto de los países. Solo Colombia, Qatar, Indonesia y Perú obtuvieron resultados peores que los de Puerto Rico. Así que esto es otra medición no solamente contra los estados, sino también contra los países internacionales. Así es que, de nuevo, vimos salud, vimos una evidencia, ahora vimos educación, vimos una evidencia de lo que, a mi entender, pues representa sí un retroceso en ese sector económico, social. Vamos al próximo, la seguridad. Y comenzamos con los asesinatos, que es una métrica que es fácil de cuantificar. The Guardian dice, Puerto Rico número 19 en el ranking mundial de asesinatos, 19 de alrededor de 200 países que hay. El DEA dice, caracteriza a Puerto Rico como un Major Caribbean Point of Entry de drogas. Aquí vemos la tasa de homicidios, la curva superior es la de Puerto Rico, verán ahí que hubo un ápice que ocurrió en el 2011, pero consistentemente comparado con Estados Unidos, que de hecho, Estados Unidos comparado con muchas de las naciones, se presenta como más violenta, por ejemplo, comparado con los europeos en general. Sin embargo, Puerto Rico tiene una tasa muy superior y a veces no nos damos cuenta, pero esa es la realidad de lo que está ocurriendo en términos de violencia en Puerto Rico. El 2012 finaliza como el segundo más violento. Le dije el 2011 el más violento. Eleva la cifra oficial de 978 a 1.004 y convierte el 2012 en el segundo año más violento en la historia de Puerto Rico. El 2011 es considerado como el año más violento en la historia de Puerto Rico. Y ahí están los datos de otros años, pero todos son muy superiores a
la tasa que ocurre, por ejemplo, en los Estados Unidos. Vamos a ver no solamente la incidencia de los asesinatos, de la violencia, sino vamos a ver, por otro lado, la fuerza de la policía, que es una de las fuerzas que tiene que ver con controlar esta violencia y específicamente los asesinatos. En el 2000 había 21,000 efectivos. En el 2014 eso había bajado a 14,538, de los cuales solamente 12,500 estaban activos en las calles. Los otros estaban por enfermedad, por otras razones, no estaban activos. En el 2016, este año, el estimado es que solamente hay de 9,000 a 10,000. Vean ustedes si no es un retroceso que de 21,000 estemos ahora en 10,000 generosamente. O sea, es como que la mitad, si antes habían 2 policías, ahora hay 1. La mitad de la fuerza comparado con un aumento en esa violencia. Y aquí vemos en esa tabla no solamente los asesinatos, sino todos los demás delitos tipo 1, que son los que son más impactantes en nuestra sociedad, que también han ido por una realidad ascendente. El Nuevo Día describe la situación en el 2013. Los chalecos expirados, las computadoras inservibles, los sistemas arcaicos de expedientes y las horas extras sin pagar se traducen en un problema moral para los policías que, además de exponerse diariamente a la violencia, intentan corregir deficiencias que han colocado a la agencia al borde de una sindicatura federal. Esto fue antes de que se estableciera lo que hoy está ocurriendo de un monitor federal a la Policía de Puerto Rico. Así que lo que está anticipándose ahí ya ocurrió. Así es que salud, educación, seguridad pública. Vamos a ver otro sector que también tiene que ver con la situación social en Puerto Rico, que es la emigración y el efecto en la población. Se reporta con titulares en el periódico español El País que Puerto Rico se vacía lentamente. Esa es una manera dramática de ponerlo, pero las cifras, los números están ahí para sostener esto. Entre el año 2000 y 2010 la población de Puerto Rico decreció por primera vez en su historia moderna. Y vean que hay un uso de frases dramáticas, por primera vez histórico, más alto que nunca o más bajo que nunca. Son temas que se están usando ahora en esta década o en esta generación. De 3.8 millones de habitantes a 3.7 y se cuadruplicó el porcentaje de puertorriqueños viviendo en Estados Unidos. Ahí están los números, no voy a ir específicamente en cada uno, pero todos demuestran a lo que es una realidad dramática de una emigración significativa, que es hoy en día la mayor emigración histórica, incluyendo la de los 1950, está ocurriendo ahora. Y ahí vemos unas curvas. La que va ascendiente es la población de los Estados Unidos, que va subiendo. Del 2006, en una década, sube de 298 millones a 321 millones. Sin embargo, la tendencia en Puerto Rico es al revés. De 3.8 ha bajado a 3.5. O sea que vemos que no es que todo el mundo haya ido decreciendo, sino que es una curva específica para nosotros. Puerto Rico fue el país del mundo que experimentó la mayor reducción de población entre el 2000 y 2010. La mayor reducción de población. Contrario a otros periodos migratorios de Puerto Rico, como la gran migración a finales de los años 40 y principios de los años 60, esta vez es una dinámica distinta por la configuración del emigrante. Aunque la base económica permanece como principal detonante, eso es correcto, es la búsqueda
de empleo, de oportunidades económicas, solo que ahora también se le añade, además de la búsqueda de empleos, la necesidad de mantener la familia, el factor de seguridad, como hemos visto, y la calidad de vida. O sea que no es solamente un factor económico de empleo y salario, etcétera, sino otros factores que han estimulado esta emigración. Y el 2004, 3.8 millones, 2015, 3.5 millones, caída de 9.2% en 11 años. Esto es dramático. Ustedes van a través de los países y usualmente hay un crecimiento, usualmente. Hay muy pocas excepciones. Por ciento de pérdida peor que cualquier estado desde la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de los 40. De cualquiera de los estados, peor. El informe Pew de este año dice que la población es de 3.4 millones, una pérdida de 334,000 comparado con el año 2000, que es una baja de 9%, que fue lo que vimos anteriormente, 9.2%. Y dice ese informe que esto es más que lo que ha sido la inmigración más grande que ha habido en Puerto Rico hasta ahora, históricamente, de los 1950. Muy bien, pues hemos visto unos sectores. Déjenme repasar. Primero, los sectores económicos que no hemos discutido hoy. Hemos visto la economía en decrecimiento, hemos visto una crisis fiscal, hemos visto una deuda pública ascendente con una pérdida de crédito. Hoy entramos y hemos visto ciertos sectores sociales, la salud, la educación, la seguridad pública, la población, y hemos visto que todos los parámetros, toda la evidencia, sin excepción, lo que validan o certifican es que ha habido una pérdida, un decrecimiento, un retroceso. Y tenemos que saber eso si queremos entonces tomar medidas para tratar de resarcir esa tendencia que hasta ahora continúa. Pues hemos planteado a través de las diferentes conferencias, específicamente para la economía, específicamente para el manejo de la situación fiscal, unos elementos de lo que podría considerarse como una nueva política pública. Quiero plantearle a manera de concepto bien general, antes de entrar en ciertos específicos, que si lo que pretendemos es progreso para nuestra sociedad, tenemos que preguntarnos si las premisas que se están implantando hasta ahora, que nos han llevado a este momento, son las más adecuadas. Y yo le planteo simplemente para que lo tengan en sus mentes, especialmente a la juventud, a esta generación joven de los milenios, que tenemos las cosas al revés. Porque cada vez que alguien habla de progreso, de desarrollo, se enfoca en los elementos económicos. Y dice, bueno, lo que tenemos que hacer es dar exenciones contributivas o tenemos que dar para atraer a la inversión de afuera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, si miramos aquellos países que son más exitosos, si usted hace un listado de todos los países que hay organizaciones que hacen esto, ¿quiénes son los que tienen más altos niveles de educación, de salud, de seguridad pública, de desarrollo económico? Encontrarán algo interesante, que es que en términos generales las primeras 10 naciones están en todas esas listas. Pueden cambiar un poquito de posición, pero si Finlandia es número 1 en nivel de educación, a lo mejor es cuarto en nivel de salud o quinto en desarrollo económico, pero esos son los mismos países que se presentan como los más exitosos en todas esas características de una sociedad avanzada. Así es que la pregunta forzada es, ¿qué tienen esas sociedades? ¿Cómo han sido exitosos? Y hay un elemento común
que es que esas sociedades han logrado invertir en su gente. Los recursos van dirigidos primordialmente al desarrollo de su gente, en su educación, altos niveles de educación, alta inversión en educación, en niveles de salud, en la seguridad pública de la sociedad. Esos son los elementos sociales y no tanto los elementos económicos. Había una película que se llamaba Fields of Dreams. Fields of Dreams. Algunos a lo mejor la vieron, pero básicamente era una película sobre este agricultor en un estado del centro de los Estados Unidos, de Iowa, que en su finca determinó que quería construir un estadio de pelota de tamaño de las ligas mayores. En el medio del campo, allí no existía nadie, no había habitantes, y lo consideraron que estaba loco. Pero prosiguió y siguió. Y cuando le decían, mire, pero usted, ¿por qué está haciendo eso si aquí no hay gente que pueda venir a ver juegos de pelota aquí? Y él decía, if you build it, they will come. Si usted lo construye, van a venir. Si usted construye una sociedad que tenga personas bien educadas, saludables, que haya seguridad pública, etcétera, toda esa inversión y todo lo que estamos tratando de hacer van a venir, porque eso es lo que van a esas sociedades de avanzada ahora mismo, porque tienen esas poblaciones. Así que el planteamiento que les hago hoy es que tenemos que redefinir nuestros conceptos y nuestros modelos para que haya inversión en nuestra gente y no necesariamente limitación de actividades que sean económicas. Dentro de ese contexto, permítame plantearle que ese modelo debe estar basado en los derechos humanos. Primero, estos derechos humanos cambian con el tiempo y dependen de las situaciones específicas de cada uno de los países, pero han ido aumentando. Inicialmente los derechos civiles no se reconocían y, por ejemplo, un extremo se aceptaba en sociedades anteriores más antiguas que la esclavitud, por ejemplo, era aceptable, la esclavitud. Obviamente eso es totalmente contrario a los derechos humanos. Ha habido una progresión. Inicialmente se reconocieron los derechos políticos y civiles, que fue los que reconocieron que el ciudadano tenía el derecho a participar en las cuestiones de gobierno a través de su voto, a través de su participación. Perdón. Pero entonces, esos se han ido desarrollando y ahora se incluyen los derechos socioeconómicos, que no es solamente el derecho de votar, el derecho de participar, el derecho de expresarse, el derecho de asociación. Esos son derechos civiles. Pero los derechos socioeconómicos incluyen el derecho a la salud, el derecho a la educación, que son básicamente los que permiten que el ser humano se pueda desarrollar a un nivel óptimo. Y eso es lo que planteo que debe ser la base de todo lo que hagamos para tratar de recuperar un rumbo ascendente de progreso. Eso depende, primero, la capacidad de recursos, y hay que reconocer eso, pero más que nada una voluntad política. La situación actual en Puerto Rico, a base de los derechos civiles, es que tenemos unos déficits. Primero, en los derechos políticos y civiles, una limitación en el voto en relación a las instituciones que toman decisiones. Y también una limitación en la participación de esas instituciones de gobierno. También hay unas limitaciones o déficits en términos de los derechos socioeconómicos a la salud, a la educación, reconociendo
que en Puerto Rico sí, en la educación hay un derecho que se reconoce en la Constitución que dice que toda persona tiene derecho a una educación que propenda el pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales. Habrá un sistema de instrucción pública el cual será libre y enteramente no sectario. La enseñanza será gratuita en la escuela primaria y secundaria. O sea que ese derecho se extiende a la escuela primaria y secundaria, pero a la universitaria, a la postsecundaria, no hay nada que reclame ese derecho. Y por lo tanto, aunque reconocemos que por estatuto, por ley, se puede extender ese derecho, por ejemplo, la extensión de la educación primaria ocurrió en un momento dado cuando por ley se estableció que el kindergarten era parte de la escuela primaria. Antes no era parte, comenzaba en el primer grado. El uso de vales educativos también se puede ver como una expansión porque permite más acceso a las instituciones de educación. El derecho a la educación es, en esencia, que se está planteando es para rebasar esos límites actuales de la educación primaria y secundaria, con unos elementos. Primero, comenzar temprano la ruta educativa formal, ampliando la educación preescolar como derecho de todos nuestros niños, educación pre-kinder universal. Estamos hablando, dijimos primaria, secundaria, pues pre-kinder. Educación pre-kinder también debe estar incluida como un derecho fundamental de todos los niños. Establecer un nuevo derecho a la educación postsecundaria y universitaria. Primaria, secundaria, postsecundaria, que hoy no se cubre, también debe estar incluido en esa nueva política pública. Ningún estudiante capacitado, estamos hablando estudiante capacitado, que no puede ser alguien que se colgó en el segundo grado. Un estudiante capacitado y elegible para admisión, que ningún estudiante quedará sin oportunidad de asistir a una universidad, colegio o institución postsecundaria por razones económicas. Hoy yo no voy a entrar en la mecánica de cómo eso se hace, pero les puedo decir que sí, hoy, y será más fácil en el futuro, pero hoy se le puede garantizar a todo joven cualificado que pueda obtener una educación universitaria gratuita. Veo muchas caras como cuestionándome eso. No voy a entrar en eso, pero sí les puedo garantizar que eso es así, porque aunque ese ha sido un valor que yo he tenido por mucho tiempo, cuando me preguntaban, oiga, ¿y dónde están los recursos? Yo tenía que decir pues que no podía contestar esa pregunta totalmente. Ahora sí la puedo contestar. Y eso será tema de otra conferencia. La meta es desarrollarnos como una de las sociedades más educadas del mundo, lo que hablamos ahorita. Los países más exitosos son los más educados. La necesidad es una obvia para nuestra competitividad en un mundo que es globalizado y que valora esa educación. Y el instrumento es establecer un nuevo derecho, incluyendo esos otros niveles que hablé, para establecer la educación por toda la vida para todos los ciudadanos. Otros elementos de esa política pública basada en el empoderamiento o el desarrollo de nuestra gente es una cubierta de salud para todos. Eso ya lo hemos discutido anteriormente, no voy a entrar en eso, pero es fundamental que todo el mundo tenga ese derecho a acceso a los servicios de salud. Programas amplios de cuidado de niños, child care, porque en nuestra sociedad los padres trabajan, muchos de ellos, ambos, y tenemos que proveer entonces algo que sea, que permita el desarrollo de esos niños con estos servicios de cuidado de niños. Programas gratuitos de educación preprimaria, eso hablamos. Licencia de maternidad con paga. Yo sé que me están preguntando dónde salen todos estos dineros, de eso contestaremos luego, pero si usted cree que hay que capacitar a nuestra gente, tiene que comenzar temprano. Los
científicos nos dicen, algo que nos decían nuestras abuelas, pero los científicos ahora lo han validado, que los primeros años de vida, específicamente los primeros 3 años de vida, son los más importantes en establecer el futuro de ese individuo. 3 años. ¿Cuándo comenzamos nosotros ahora? Bueno, comenzamos a lo mejor a los 5 años, a los 6 años. Pero eso demuestra que no estamos respondiendo a lo que ya sabemos científicamente. Esa fue la razón de ser para un programa que establecimos, que era el fideicomiso del niño. El fideicomiso del niño era dinero nuevo que se obtenía de un pleito que Puerto Rico participó en contra de las tabacaleras y que representó $2,000 millones adicionales nuevos que en aquel entonces se designaron específicamente para los niños, siguiendo ese conocimiento que tenemos de dónde son los puntos importantes en el desarrollo de un ser humano. Tenemos que tener claro que en la política pública tenemos que establecer red de seguridad para las poblaciones vulnerables. Yo sé que alguien me dice, mire, jóvenes desempleados, madres solteras, es que no quieren trabajar, es que la gente quiere coger los cupones y no quieren trabajar y son unos vagos, etcétera. Pues mire, yo creo que eso no es correcto. Y si nosotros entendemos que no todo el mundo sale de la misma línea en la carrera de la vida, si entendemos ese efecto, pues entonces podemos entender por qué es necesario tener esta red de seguridades para poblaciones vulnerables. Si todos empezáramos igual, pues entonces a lo mejor habría un argumento de decir, bueno, los que no sean exitosos es por culpa de ellos, pero no todos empezamos igual. Hay unos factores que son importantes en la determinación del éxito de las personas, importantes. Por ejemplo, la genética que usted recibe en herencia de sus padres, importante. Y yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes determinaron quiénes iban a ser sus padres? Otro elemento, ¿dónde usted nace? Si usted nace, por ejemplo, en Monte Carlo, que es una sociedad rica, de avanzada, es diferente a si nace en Uganda. ¿Cuántos de ustedes determinaron dónde iban a nacer? ¿Alguien determinó? Era un feto precoz. Lo que quiero decir es que la mayoría de los elementos que son determinantes en el éxito o no de una persona son elementos que la persona no tiene control. Así es que usted puede nacer con discapacidades, por ejemplo. Usted no determinó eso. Pero entonces eso reclama que la sociedad tenga unas redes para responder a esas diferencias. Otro elemento, participación ciudadana. Y aquí tengo que simplemente mencionar, muchas de estas cosas las vamos a desarrollar subsiguientemente, pero el financiamiento público de las elecciones. Hemos visto en la discusión pública lo marcado de lo que se llama el inversionismo político. Pues la realidad nos ha llegado a que tenemos ya que limitar la influencia del dinero en los procesos políticos, minimizar esa influencia de la élite económica. Los que están más altos en el nivel económico tienen mucha más influencia que el resto de la población, y restituir el balance al ciudadano. Conceptos de la PPP 4 de participación ciudadana, concepto de ventaja competitiva versus ventaja colaborativa. En el futuro, en un mundo globalizado, va a ser más importante tener la capacidad de colaborar que la capacidad de competir. Fortalecimiento de la transparencia y fortalecimiento
de la detección y acción anticorrupción. Esos son elementos que son importantes en esa nueva política pública. Y le voy a decir específicamente entonces sobre el efecto en la democracia. Gobernabilidad democrática son las capacidades de conducción política, es decir, las capacidades de instituciones y procedimientos democráticos para conducir efectivamente los procesos sociales. Conducir efectivamente los procesos sociales. Tenemos que preguntarnos en nuestra sociedad y en toda sociedad si eso ocurre. Aquí diagramáticamente tienen los principios de gobernabilidad, están basados en dos: una, eficacia gubernamental, y legitimidad. Legitimidad es el proceso que nosotros conocemos como democracia, donde el pueblo se supone que sea el que escoja. El otro es la eficacia del gobierno en responder precisamente a los aspectos de salud, de educación, los aspectos económicos, etc. Eficacia y legitimidad. En la economía de mercado tenemos que saber ciertas cosas, que no existe tal cosa como un mercado perfectamente libre. Los gobiernos establecen las reglas, leyes, reglamentaciones, interpretaciones judiciales. El resultado de las reglas actuales, esas que establecen los gobiernos, que en esencia establecemos nosotros, los ciudadanos, es que bajo esas reglas actuales hay un aumento en desigualdad económica y desigualdad política. Eso está ocurriendo ahora. Y les voy a dar... Eso ocurre a nivel global, a nivel de Estados Unidos y a nivel de Puerto Rico. Pero Puerto Rico tiene los parámetros económicos más bajos comparados con las otras jurisdicciones en Estados Unidos. Ingreso per cápita, etcétera, desempleo. Pero tenemos los niveles de desigualdad mayor. Usted pensaría que si somos los más bajos económicamente no deberíamos tener tanta diferencia. Pues sí. Tenemos la desigualdad mayor que cualquier jurisdicción en Estados Unidos. Y entonces, ese aumento en desigualdad resulta, no es solamente una cuestión teórica, resulta en una baja de movilidad social. Usted está atrapado en esas escalas y también una amenaza democrática. Le voy a decir cómo es esto. Porque esto amenaza el principio de ciudadanía equitativa y reduce la respuesta igualitaria del gobierno a sus constituyentes. El gobierno está supuestamente para toda la gente, todos sus constituyentes. Pero esa desigualdad lo que hace es, aquí dice, lo que se busca es que sea one man o one person, one vote, igualdad. Lo que empieza a regir es que some voters are more equal than others. Algunos tienen más influencia que otros. Y aquí está Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, que dice lo siguiente sobre esto: desde el comienzo de la era Thatcher-Reagan, los mercados libres y desregulación, el sistema político americano ha sido abarrotado por el dinero, La desigualdad económica se traduce a desigualdad política y la desigualdad política produce mayor desigualdad económica. ¿Por qué? Porque se diseñan, por esos que tienen el control, las leyes del juego para que suceda esto, es decir, por vías políticas. Al Gore, que fue vicepresidente, dice: el condominio ideológico producto de la alianza entre el capitalismo y la democracia representativa, esta unión, esta alianza, primero, ha sido fructífero en expandir el potencial de la libertad, la paz y la prosperidad, pero ha sido partido en dos por la intromisión de las riquezas del mercado en la esfera de la democracia. La interferencia de los recursos económicos en la democracia. La desigualdad tiende a hacer a los países socialmente disfuncionales. Ese es el problema. Si fuera una cuestión solamente de salón de clase, de dar una gráfica, etcétera, no, pero es que tiene un efecto que hace a los países socialmente disfuncionales a través de una gama de parámetros. ¿Y qué efectos entonces tiene esa desigualdad sobre la democracia? Unos datos simplemente interesantes. La estructura, estamos cogiendo un estudio del Congreso y los donantes políticos.
La estructura política responde a estas fuerzas organizadas. El estimado de tiempo de fundraising de miembros del Congreso, 30%. O sea, se supone que sean representantes que vayan allí a velar por lo mejor del pueblo. 30%, una tercera parte, están fundraising, buscando fondos para las campañas. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos eliminó restricción al derecho de las corporaciones a invertir fondos ilimitados en asuntos políticos. Y esto ha creado, pues obviamente, una preponderancia de lo que llaman los super PACs, los grandes donantes, billonarios, que pueden donar lo que quieran y alteran esa balanza que veíamos. Si miramos el Congreso y miramos lo que se llama el 1%, cuando se habla generalmente del 1%, se habla del 1% de arriba de los ingresos o de los activos de las personas, 1%. Quiere decir que hay 99% por debajo. Virtualmente todo senador y la mayoría de los representantes son miembros del 1% superior al momento de su elección. O sea que provienen de ahí. Los que van a hacer las reglas provienen del 1%. Se mantienen en sus posiciones electivas con fondos del 1%. O sea, las campañas, etcétera, etcétera, son donativos del 1%. Si sirven bien al 1% superior, se les recompensa después de su retiro. Y ustedes ven que la gente se retira, un congresista o un senador, y termina como en una posición altamente remunerada de una corporación, si ha servido bien a esa 1%. Y también en un estudio que se hace, si se mira la respuesta de los senadores a las preferencias constituyentes, eso quiere decir, se cogen y se le preguntan a los constituyentes cuáles son sus preferencias de políticas, pues las que están asociadas al tercio más alto de ingresos, se reconoce que el Congreso y los senadores son bastante responsivos. A los del tercio medio, menos responsivos, y a los del tercio bajo, en esencia, no tienen que responder. Esa es la influencia que tiene esa desigualdad en la democracia. Y termino con esta cita que dice: el tener una voz política equitativa y un gobierno que responda democráticamente son ideales americanos ampliamente atesorados. De hecho, Estados Unidos promueve con vigor la democracia en el exterior. Pero ¿qué sucede con la democracia en nuestra propia casa? Los ideales de una ciudadanía equitativa y un gobierno que responda pueden estar amenazados en una era de crecientes y persistentes inequidades. No es un problema teórico, es un problema práctico y que obviamente tiene consecuencias en todos los sectores sociales nuestros. Con esto termino, y yo sé que a lo mejor ante tantos datos negativos, tantas curvas descendientes, pues a lo mejor es apropiado que se sientan tristes. Pero entonces los invito a la próxima conferencia, donde sí vamos a ver que de todo esto tenemos una gran esperanza, porque tenemos una generación nueva, los llamados milenios, que tienen capacidades como nunca antes ninguna generación ha tenido. Muchas gracias. Yo sé que tienen que ir a otras clases, pero si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, pues con mucho gusto atendo. Sí, adelante. Estos datos que usted ha dado ya se han visto anteriormente. Es correcto. En nuestro pasado. ¿Por qué no nos vemos con un experto en el pasado y buscamos soluciones que sí funcionaron en ese momento? Dio datos muy modernos. Vamos a mirar el pasado, donde aprendimos, donde en los años 40 la pobreza fue mucho más fuerte y estamos regresando a eso. Bueno, varios datos. En los años 40 sí hubo pobreza y hubo La migración, que es lo que está surgiendo. y hubo migración. Pero debo decirte que el año donde más se redujo la pobreza, el periodo donde más se redujo la pobreza fue en los 90, basado en los censos. Los censos se hacen cada 10 años. El periodo del 90, del 1990 al 2000, fue cuando más se redujo la pobreza en Puerto Rico, que comenzó con 60%
y bajó a 48%. Okay. Segundo, es bueno mirar al pasado para ver las experiencias, pero si hay algo que es importante reconocer, es que las experiencias del pasado no te definen éxito en el futuro, porque los escenarios son diferentes. En el 1940, ¿cuántos teléfonos inteligentes habían? En 1940, ¿cuántas televisiones habían? En el 1940, ¿cuánta oportunidad de transportación y de viaje habían? O sea que no digo que no miremos hacia el pasado, pero tenemos que mirar más que hacia el pasado a lo que se está desarrollando hacia el futuro. Vivimos en una sociedad cambiante, una sociedad que está cambiando de manera exponencial. No vivimos en una sociedad del siglo XVII donde una persona nacía y moría y las cosas no cambiaban. Ahí a lo mejor tú podías decir, bueno, pero lo hacíamos de esta manera, a lo mejor lo debemos hacer ahora. Eso no puede funcionar ya, no puede funcionar. Eso tiene un valor histórico, sí, folclórico, sí, pero mire, tratar de decir que las políticas públicas de los 1940, de los 1950 serían efectivas aquí, yo creo que eso es ingenuo. Reconozco que no serían efectivas, pero reconozco que la política y las personas que están en el mando perdieron el enfoque y no supieron aprovechar la tecnología. Y eso es algo a mí que como joven y como generación del milenio me molesta, porque estoy pagando las consecuencias, porque detuvieron su enfoque en el desarrollo. Ok, lo primero que yo te plantearía es que si tú te sientes así, eso puede ser correcto. Pero en vez de estar apuntando, debes estar pensando qué es lo que tú vas a hacer. En vez de estar diciendo quién tiene la culpa, tienes que estar diciendo qué tú vas a hacer. Y por lo tanto, lo que te planteo es que tienen la capacidad, y si se entretienen reclamando culpa, pues yo creo que van a quedarse dándole la vuelta a la noria. Claro, por eso lo estoy llamando la generación perdida. Por primera vez en la historia, su generación va a estar peor que la de sus padres. Por primera vez en la historia. Ahora, por primera vez en la historia ustedes tienen una capacidad que ninguna otra generación tenía. Capacidad de comunicarse como nunca antes. Capacidad de buscar información como nunca antes. Capacidad de crear vida como nunca antes. Eso está ahora a su disposición. Y por eso lo que te planteo es, mira a ver cómo tú vas a utilizar eso para mejorar tu sociedad. Sí. Yo lo que quería plantear era, y me trae lo que usted plantea sobre la educación gratuita, particularmente para los estudiantes universitarios, y respondiendo a la pregunta, hace 40 años atrás, los países nórdicos, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, se plantearon el problema de la educación gratuita para los universitarios. Hace 40 años tuvieron esta discusión que tuvieron en la academia y en la política, de cómo le daban educación gratuita a los estudiantes universitarios. Hoy es una realidad en esos países. Ustedes visitan Finlandia, Noruega, Suecia, esos países que son países altamente democráticos, con unos estados de grado de equidad en su aspecto económico y donde la pobreza es mucho menor. Pueden ver que ese tema fue discutido en una academia y hoy es una realidad. O sea, nosotros tenemos que estar abiertos a eso y la academia es la que responde a eso. La academia es la que tiene que ir dirigida hacia eso, porque al fin y al cabo es el beneficio de cada uno de nosotros, como académicos y como obviamente con muchos de ustedes como estudiantes y para sus hijos, de que una academia sea gratuita, donde usted va a estar invirtiendo mayores recursos para sus hijos, que al fin y al cabo a lo que todo el mundo aspira. Eso fue mi aspiración cuando fui padre. Gracias a Dios he logrado echar para adelante a mis hijos, pero es la educación la que todo el mundo quiere para todo el mundo. Y eso hay que hablarlo desde ya. Y yo lo felicito porque eso realmente es la idea
de buscar que lo que se hizo en Dinamarca, en Finlandia, Noruega, Suecia, se habló hace 40 años y es una realidad. Ustedes busquen los datos y van a ver que en esos países la educación universitaria es gratuita. Y obviamente yo, aunque soy empleado de una universidad privada, como profesor, pues mi ideal sería que todo el mundo tuviera una educación gratuita. Eso es mi ideal como individuo. Y eso es lo que yo creo que es lo que debemos de estar ya analizando. Gracias, profesor. Ahora la aportación. Sí, adelante. Los números que nos presenta, esos números no es nuestra nueva realidad. Necesitamos 20.000 policías. Ahora tenemos tecnología como una cámara que con un policía podemos ver, o sea, que nuestra nueva realidad y también los millennials no están teniendo nuevos hijos, no están teniendo hijos, prefieren vivir con los padres. A lo mejor nuestra población ha bajado, pero también porque a lo mejor no hemos tenido nuevos bueno, hijos. esa observación es correcta, excepto que yo te la aceptaría si los resultados fueran buenos. O sea, si tú me dices, hay 10.000 policías y hay menos asesinatos, y hay menos delitos tipo 1, y entonces yo te lo acepto. Lo que pasa es que hay menos policías y hay más delincuencia. Así es que yo estoy de acuerdo que a lo mejor no necesitamos eso en términos de numéricos de policía, si utilizamos la tecnología. Estoy de acuerdo 100%. Así que eso apunta, lo mismo que en la educación universitaria, cuando yo planteo la universidad gratuita, la estoy planteando desde una perspectiva de que tenemos una tecnología ahora que permite que una persona de cualquier lugar en el mundo, a cualquier hora, pueda tomar cursos acreditados por las mejores universidades, que pueda coger una serie de cursos que lo permitan tener unos grados académicos. Eso está disponible ahora, además de lo que ha hecho los países escandinavos, que es a través de una escuela más tradicional presencial. Lo que estoy diciendo es que la tecnología, de nuevo, te cambia el escenario. No tienes que recrear el salón de clase del 1940 con un maestro, con una pizarra, con una tiza. Esa no es la solución. La solución es que tú mires qué tecnología, qué instrumentos tú tienes ahora para poder adelantar el progreso. Así que la observación es correcta. No es que absolutamente necesitemos más, pero necesitamos más a base del problema. Es posible que tú puedas tener 5.000 policías, posible, con tecnología que lo apoye. Así que en eso estoy de acuerdo. Sí, adelante. A la disminución de estudiantes, obviamente está el éxodo, ¿no? Claro. Pero mi pregunta va hacia cuánto de eso también tenemos de deserción escolar y cuánto es movimiento de estudiantes en donde los padres todavía están struggling para económicamente financiar educación privada. Claro. Muy acertada la observación, porque lo que estás diciendo es que esa baja en matrícula tiene varios factores. ¿Okay? Uno, sí, es la emigración. Hay menos, y mayormente cuando sabemos que la emigración es más joven que la población en general. Quiere decir que esa población que está emigrando también tiene hijos que obviamente están saliendo de la población de niños que irían a la escuela pública, no hay duda. Tiene que ver también con una migración de la escuela pública, esos datos son de la escuela pública, pero también una migración hacia la escuela privada por las razones que sean. Y entonces tiene que ver también con que la baja en la población joven tiene que ver con la tasa de natalidad. La tasa de natalidad en Puerto Rico ha bajado, o sea que nacen menos niños, por lo tanto esos menos niños van a haber menos para ir a las escuelas, o sea que todos esos factores son reales.
Lo interesante de eso, para mí, es que si vemos una curva de la matrícula en la escuela pública, es una curva que va descendiendo, ¿verdad? Por todos esos factores. Si vemos lo que se invierte por estudiante, va subiendo. Y entonces la pregunta es, si usted está invirtiendo más por estudiante, ¿por qué los resultados no son mejores? Porque los resultados van también hacia abajo. Lo que indica es que lo importante no es cuánto usted invierta o cuánto usted asigne, porque eso es una cuestión presupuestaria. Usted puede decir, yo le voy a dar 2.000 millones a educación, pero si los votan, pues entonces los estudiantes no van a tener esa mejoría en su desempeño. Así es que la pregunta es, ¿por qué estamos mal utilizando fondos que cada vez son mayores por estudiantes? Deberíamos tener resultados mejores por estudiantes. Por esa línea, en la parte de aprovechamiento académico, la gráfica que usted muestra es también exclusivamente de la escuela pública, Sí. del sistema público. Sí, sí, público. Ok, gracias. De hecho, quiero decir que hubo un programa de Puerto Rico SSI, se llamaba, que se entrenaban a maestros en física y matemáticas de la escuela pública en unas maneras pues más intensivas. Y el resultado de eso, esos enseñaban a otros maestros, es que las pruebas de los que participaron en ese programa de la escuela pública superaron los de la escuela privada, que antes eran superiores. Así que lo que indica eso es que se puede efectuar un cambio. No es obligatorio de que haya una tendencia declinante. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos.